mayor reverencia a la palabra de nuestro Señor y busque el Evangelio de San Mateo. San Mateo, bienvenida Herminia, qué gusto verte, qué gusto verle hermana Herminia. San Mateo capítulo 22, versículo 42, un solo versículo para que nos haga pensar más de la cuenta de lo que no hemos pensado en toda la vida. Mateo capítulo 22, versículo 42, ¿lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 41 lo vamos a leer. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Una respuesta rápida, ¿verdad? Padre y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús. En esta mañana, amado Dios, queremos darte gracias. Te agradecemos por este gran privilegio que nos regalas. Este es un tremendo privilegio, Señor, poder estar en este lugar, Señor. Tener en tus manos, Padre Santo, tu palabra, Señor, bendita, sea física o digitalmente, Señor amado, pero leerla, Señor, es un privilegio que no todos lo tienen, Señor. Pero gracias, porque a ti te ha placido en tu corazón que cada uno de nosotros, cada día, vayamos aprendiendo más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, acerca del unigénito y bendito Hijo de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue múltiples veces, en múltiples ocasiones, fue abordado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los sacerdotes, por los reyes, por los alguaciles, por los guardias, para hacerles preguntas. Aún sus mismos discípulos tuvieron que hacerle preguntas, ¿ya? Aún ellos mismos andando detrás de él, conociendo de él, alimentándose de él, pero siempre quedaban dudas en sus corazones, en sus mentes. Le hicieron múltiples preguntas. Hay quienes quieren saber lo que ya saben para ver lo que sabe la otra persona. ¿Sí le ha sucedido eso? ¿Ya? Hay estudiantes tan maravillosos que hacen preguntas a sus docentes y ellos ya saben la respuesta. Ellos ya saben la respuesta, pero quieren ver si el docente sabe. ¿Ya? Lo hacen hasta como en una forma de probarlo, como en una forma de quererse burlar de él. Y óigame, si es docente, es porque algo tiene que saber de la materia que está enseñando. No me le vaya a venir a preguntar a un doctor qué esquema de juego ocupó ayer el Barcelona, que terminó perdiendo, porque él no se lo va a poder explicar. Y si usted lo sabe, pues usted ya sabe cómo jugó o cómo perdió. No me le va a venir a preguntar a un ingeniero algo de medicina. Cada quien se le pregunta en su rama, en su materia. Y estos personajes, estos fariseos, saduceos, escribas, erraban en preguntarle a Jesucristo cosas que él las manejaba perfectamente. Cosas que él las manejaba perfectamente. Entonces le decía, hay quienes preguntan. A Jesús le preguntaron que qué opinaba sobre el divorcio. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Moisés? Y ellos sabían lo que Moisés les había dicho. Le preguntaron acerca del adulterio y es más, agarraron a una mujer y se la llevaron y le dijeron, esta mujer le hemos sorprendido en el acto del adulterio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y que esté libre de pecados, arroje la primera piedra. Y todos, dice, se fueron yendo, ¿ya? Todos se fueron yendo. Entonces, le criticaron a sus discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos.
Lo criticaban a él, le hacían preguntas a él acerca del día de reposo. ¿Sabe qué le quiero decir con todo esto? Que hay muchas personas que se han llenado de ley, ¿ya? Se han convertido en maestros de la ley, pero no en conocedores y mucho menos en beneficiarios de la gracia de Cristo. Mucho menos en beneficiarios de la gracia de Cristo. Mira lo que es Jesús. Y Jesús viene y dice, bueno, ustedes me han preguntado de tantas cosas. Y yo vengo de estar con mi Padre desde que fundamos el mundo, el cielo, desde que colocamos las estrellas. Cuando trazamos, dice, el círculo, el lazo sobre el círculo de la tierra, ahí estaba yo con Él. Cuando ordenamos los abismos, ahí estaba yo con Él. Ya Jesús ya estaba. Y esto venían haciéndole preguntas que sobre la ley. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y solo alguien que la conoce exactamente y al pie de la letra, la puede cumplir. Los demás la quebrantamos todas. Entonces viene Jesús y les hace dos preguntas. Como cuando un maestro se quiere pasear también en un grupo de alumnos y les hace dos preguntas. Al máximo que van a llegar, dice el maestro, va a ser a un 5, porque cada una vale el 50%. Y una la van a responder y la otra no la van a poder responder. Y Jesús les hace esa pregunta y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Y ahí se los quebró. Ahí se los tronó. Ahí los puso a sudar para que pudieran dar esa respuesta. Pero les dice una pregunta más fácil todavía. ¿De quién es hijo? Y rápido levantaron la mano. De David, de David, de David. ¿Por qué ellos dieron esa respuesta? Porque por la ley se conoce que Jesús es descendiente de David. Y así lo llama la palabra también. ¿Ya? Hijo de David. Pero son asuntos de ley. Y el problema nuestro, como el de estas personas, es de que nosotros muchas veces nos empapamos de ley para señalar, pero no de la gracia de Dios. Nos empapamos de la ley para señalar, para criticar, para murmurar, para amonestar y de paso para hacer que los hermanos se vayan de la iglesia. Pero no nos empapamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Y mucho menos nos interesa inculcar a fondo sobre la vida de Jesús. No nos interesa, porque estamos bien legalistas. Déjeme decirle con todo respeto de que donde yo comencé a congregarme, en esa iglesia, los bautistas, que hoy éramos nada para ellos. ¿Ya? Para ellos. Cuando yo tuve un cierto disgusto por cosas legales, como ellos me habían enseñado a ser legalista, yo estaba pegándome, me estaba haciendo un legalista radical, y por esos asuntos tuvimos una media cosa así, y terminé yéndome poco a poco, y a lo que no quería, a los que yo no quería, ahí vine a parar. Y estaba erradamente, estaba errado con lo que me estaban enseñando. Cuando yo me pasé a los bautistas, dijeron de que yo ya no era nada, de que ni hermano me llamaran. Y muchas personas pues dejaron de aquel cariño
del hermano Julito. Yo no soy el hermano Julito aquí en la Bautista, yo vengo a ser hermano Julito desde la otra iglesia. ¿Será que por chiquito o por bonito me dicen Julito? Pero en todas partes, digo yo, que tan chiquito me ven, digo yo, porque solo por Julito he corrido casi siempre en las iglesias. Y eso es lo que uno aprende cuando uno no se dedica a estudiar la palabra de Dios, sino solo a oírla y no ser hacedor de la palabra de Dios. Como el perico que repite y repite, pero no escudriña. Y es lo que aquí a nosotros sí nos encanta, que nos enseñan a escudriñar la palabra de Dios. ¿Ya? Aquí hoy son importantes el himnario, la Biblia y su mascarilla. Y especialmente su corazón dispuesto y receptivo a la palabra del Señor. Entonces viene Jesús y les hace esas dos preguntas. Inmediatamente ellos dijeron que era hijo de David, pero no habían escudriñado más, se habían dedicado a criticarlo más, a quererlo siempre, como decimos, agarrar en curva con las preguntas para tener de qué acusarle. Y sin embargo, no teniendo de qué acusarle, inventaron todo, lo acusaron y lo hicieron llegar hasta la cruz del Calvario. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Criticamos a alguien, indagamos de alguien sin tal vez conocer cuáles son las necesidades de aquella persona. O a veces simple y sencillamente juzgamos por las apariencias. Juzgamos hasta cómo viste, ¿ya? Juzgamos cómo se arregla, pero en la verdad no conocemos de aquella persona más. Y el juzgar a otros es un tremendo problema. Hay veces que en el caso de los universitarios que van a congresos y todo, yo he estado en ciertos congresos, y aparecen unos ponentes tan sencillos, con una subvestimenta así como que se le viera tan desgastadita, y uno dice, ¿y ese nos va a dar la capacitación? Y cuando aquella persona toma el micrófono y bien humildemente empieza a saludar y te empieza a transmitir inmediatamente, vas quedando así y salir diciendo, ¡qué cátedra! ¿Por qué tuvimos primero que escuchar para juzgar? Si hubiéramos primero escuchado y después juzgar, no hubiéramos caído en ese problema. Ese es el asunto que tenemos nosotros, los seres humanos. Entonces, le dije, Jesús hace dos preguntas, una de ellas es de importancia y la otra es de menos importancia. Una pregunta está relacionada con lo que es la ley y la otra pregunta está relacionada con lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, de esa respuesta, ¿quién es el Cristo? Si yo le diría, no vaya a responder, ¿quién es el Cristo para usted? ¿Cómo respondería? Y de esa respuesta se determina lo que es nuestro destino. Hay quienes dicen, Jesucristo es mi hermano mayor. ¿Ya? Jesucristo fue un profeta o Jesucristo fue un Mesías humano. Pero yo les digo una cosa, yo sostengo y mantengo de que Jesús no es un hijo de Dios. ¿Ya? Yo sostengo de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, ¿ya? Aquel que obedientemente aceptó todo lo que el Padre le dijo de pasar hasta la cruz del Calvario para morir en esa cruz, morir y resucitar y darnos vida eterna. Ese es el Cristo el que yo pienso. Cuando me preguntan quién es el Cristo, ese es mi Cristo, aquel que ofrendó su vida para darme salvación y vida eterna a mí. Gloria a Dios, si se lo da a Él, déselo de todo corazón. Entonces, antes de que Él viniese terrenalmente, Él ya había sido anunciado. Quiero que me acompañen en Isaías capítulo 9, versículo 6, y vea lo que dicen
los santos del Antiguo Testamento de Jesús. Imagine que desde Isaías ya se anunciaba, y dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea, cuando si le hubieran preguntado a Isaías, ¿cuál hubiese sido la respuesta de Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, ¿ya? El unigénito Hijo de Dios. En el Salmo 23, usted encuentra al rey David diciendo: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y él lo empieza a ver como un proveedor, como un sanador, ¿ya? Entonces, cuando en tu familia, cuando si yo le pregunto a los miembros de tu familia, ¿quién es fulano? Ellos te van a exaltar, ellos te van a ver con el amor que se ve como familia. Estos hombres, como amadores de Dios, como amadores del Padre, de la misma manera vieron a su Hijo. Pero no solo ellos opinaron sobre Jesús, sino también sus discípulos dieron su opinión sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron a Pedro, y tú, le dijo, ¿quién crees que soy? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el elegido, ¿ya? Oiga bien, tú eres el Cristo, el ungido, el elegido. Eso significa la palabra Cristos, ungido, elegido para una misión. ¿Cuál es el nombre de él? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Pedro le dice: tú eres el Cristo, el ungido, el elegido para venir a cumplir una misión. Y la misión de él fue venir y cumplir obedientemente todo lo que el Padre le había ordenado. Venir a morir a la cruz del Calvario, resucitar al tercer día para darnos salvación y vida eterna a todos y cada uno de nosotros. Ese fue el propósito de Jesús. Entonces, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Además le dijo Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Vea la aseveración que tenía Pedro en su corazón en el poco tiempo que había estado con Jesús. Cómo Pedro lo había analizado, cómo Pedro estaba dispuesto a declararle todo, aunque conocemos también algunas faltas de Pedro. Por eso que nos sirva para saber de que nadie es perfecto, pero que en las manos del alfarero se puede hacer una buena pieza, estando en las manos del alfarero. Pablo dijo en su momento también, dijo Pablo: estimo todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Oigan bien, Pablo no era un hombre pobre, Pablo era un hombre trabajador, Pablo era un empresario. El oficio de Pablo era hacer tiendas de campaña, ¿ya?, para que allá habitase la gente, y Pablo tenía prácticamente su negocio. Pero Pablo en cierto momento dijo: estimo todo como basura por amor a Jesús. No se envaneció con lo material, no lo envaneció lo material, que es lo que muchas veces hoy en día nos está separando de la iglesia,
Nos está separando del amor de Dios. Hay personas que dicen, mire, fíjese que yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo estoy orando, estoy leyendo su palabra, estoy viendo los cultos por televisión o por internet, pero poco a poco va a ir dejando de hacer una tras otra cosa y alejándose prácticamente de Dios. Alejándose prácticamente de Dios. Hay quienes dirán, no, yo no, perfecto. Yo solo espero en el nombre también de Jesucristo que eso sea así. Que eso sea así, que no se aparte de Él. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo considero como pérdida o como basura todo por el amor de Él. Y Juan el Bautista opina de Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos podríamos decir, pero es que esa era la gente que lo seguía a Él. Esos eran todos los más allegados a Él, como cuando andamos metidos en campaña política y defendemos a capa y espada al político que nosotros estamos defendiendo. Deje de andar defendiendo usted políticos. Deje de andar defendiendo políticos. No le digo que no vaya a votar. Usted tiene el derecho de votar, pero también, yo voto por fulano. El voto es secreto. Vaya, vote ya. Y deje de andarse metiendo en pleitos políticos. Deje de andarse metiendo en pleitos políticos. Entonces, los del Antiguo Testamento hablaron maravillas de Jesús. Sus apóstoles, sus seguidores hablan maravillas de Jesús. ¿Y sus enemigos? Aquellos que todo lo denigran a uno. Pero fíjese bien en esto. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Escuchó bien? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando yo me convertí, yo era pleitisto con varios, quedamos pendientes de medirnos, ¿ya? Pero cuando ya me convertí, ellos dijeron, o ya es cristiano, o ya no pelea. Y como si me buscaban, tampoco no me iban a hallar ya. Ya no iba a pelear. Ya empezaban a decir, no, si es que hoy ya ni toma, hoy ya ni sale, no, hoy se ha hecho una buena persona, no, hoy bien tranquilo, no, fíjate que hoy colabora con cualquiera. Entonces, cuando los pasos del hombre son agradables a Dios, aún a sus propios enemigos, dice, hace estar en paz con Él. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando a Jesús lo acusaron un montón de personas, aún hasta sus mismos hermanos le dijeron, vete de aquí. Vete, aquí no cabes. Entonces, lo mandaron. Y viene, quiero que lo busque, San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Verso 45 y 46. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oigan bien, los alguaciles desafiaron una orden, ¿ya? Desafiaron una orden, porque cuando ellos llegaron, Jesús estaba hablando, estaba predicando, y ellos, en vez de aprenderlo inmediatamente, se han quedado oyéndolo, ¿ya?
Y terminaron de oírlo y quedaron anonadados. Y dijeron, no, vámonos. ¿Para qué lo vamos a llevar? Nunca yo he escuchado una cátedra de alguien como esta. Nunca yo en mi tiempo de ser alguacil, nunca yo he aprendido algo como lo que este hombre está enseñando. Porque el propósito de Jesús en su venida no fue de venir a incomodar directamente. Sí dijo que venía a poner pugna en una cosa y la otra, pero no así. El propósito de él fue venir y demostrar su amor por todos y cada uno de nosotros. Ese fue su propósito, venir y demostrar su amor por todos y cada uno de nosotros. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes de los fariseos y le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? No, los alguaciles fueron enviados para prenderle, pero al oírlo se quedaron allí y era lo mejor, vámonos, vámonos, no, dejémoslo así. A Pilato le acusaron, ¿ya? Le acusaron, a Pilato le informaron de todo lo que Jesús hacía. Y él escuchó todo. Y él preguntó a Jesús. Y Jesús le dijo una respuesta, tú lo has dicho. Más adelantito ahí en el San Juan siempre capítulo 19, para que usted lo corrobore a la luz de la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. ¿Ya? Él estaba haciendo todas las cosas bien y el Padre estaba agradado con él. Y aún sus enemigos daban una buena referencia. Pero había un pueblo enardecido que no escuchaba, que tenía sus oídos verdaderamente aterrados. El centurión en la cruz, cuando Cristo fue crucificado y él clamó, lama sabactini, dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros necesitamos ver para creer. Necesitamos ver una manifestación de Dios en la naturaleza o en lo que sea para creer. Como Tomás dijo, si no viera los huecos o los hoyos en sus manos perforadas y si no viera su costado traspasado. Y cuando Jesús tomó a Tomás, lo abrazó y le dijo, mira, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, creéis, cosas más grandes sucederán. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos en la misma sintonía, esperando señales, cuando señales ya no habrán. Señales ya no habrán. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer, ¿ya? A creer. Dichosos, dice la palabra, aquellos que sin ver han creído. Dichosos aquellos que sin ver han creído. Judas, después de haber cometido su error, entró en un momento de remordimiento, no de arrepentimiento. No te quedes
en tu vida con acciones de remordimiento, cuando te equivoques y sientes que te equivocaste con la persona equivocada, ten el valor, levántate, ve, pídele perdón y dile: mire, me equivoqué contigo, ¿ya? Me equivoqué contigo, pensé esto de ti, dije esto de ti, mas ahora sé que tampoco es así. Y Judas, cuando se dio cuenta lo que iban a hacer con Jesús, él se arrepintió. Aunque yo puedo decir de lo mío propio, de lo poco que yo puedo entender, de que Judas no quiso directamente venderlo para que lo mataran. Judas dijo: si lo entrego lo hacen rey, y como yo soy el tesorero, seguiré siendo el tesorero yo. Eso es lo que yo pienso, no es lo que la Biblia dice. Pero él sintió remordimiento, porque cuando tú haces algo consciente de lo que le va a suceder a alguien, tú no te arrepientes, ni así lo veas que lo están sajando por pedazos, tú no te arrepientes, tú recibiste lo tuyo y te fuiste. Pero este sintió un remordimiento en su vida, sintió un remordimiento. Judas siempre andaba con la bolsita de dinero y decía: no hay que gastarlo todo, Jesús, hay que dejar algo. Aunque cuando él quería algo, sacaba y comía de allí. Entonces, malacate, pero pensó él y dijo: si yo trabajo para que lo lleven a presidente, yo puedo hacer que sea su secretario. Y cuando vio, él se arrepintió y dijo: he pecado entregando sangre inocente. He pecado entregando sangre inocente. Amados hermanos, los legalistas siempre hablan de la ley, pero no hablan de la gracia de Jesucristo, porque no se interesan en conocerlo más de lo que usted y yo debemos de hacerlo. Somos llamados para eso. Muchas veces hablarán mal de ti, tratarán de destruirte, y lo que opine la gente, hazlo a un lado. Oye bien, si alguien habla mal de ti, si alguien te critica, si alguien trata de destruirte, pero ese alguien a ti no te da nada, ¿ya? Y aunque te diera, no tiene derecho a denigrarte en ningún momento, no le prestes atención. Préstale atención a lo que Dios piensa de ti. A lo que Dios piensa de ti, a eso préstele atención, ¿ya? A lo que la gente opine. A veces la gente nos critica, nos señala, pero no sabe por qué razón se están haciendo ciertas cosas. Entonces, para mí lo más importante es lo que Dios diga de mí, lo que Dios piense de mí. Eso es lo que más me debe interesar. ¿Qué piensa la iglesia de Cristo? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué espera la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia espera en la promesa de que Él volverá por su iglesia. ¿Ya? Solo eso esperamos. La pregunta es: ¿cuántos estamos preparados y que hemos pensado en el resto de los días que Dios nos ha dado y que Dios nos dará para estar listos y preparados para que cuando Él venga, nosotros también vayamos para allá? ¿Ya? Cuando venga aquella alabanza y diga: cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los llamados se congreguen ante Dios, ante ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, y cuando allá se pase lista, usted puede decir: heme aquí. Gloria Portillo, aquí, Señor. ¿Ya? Ivonne de Martínez, aquí, Señor. Manrique, aquí, Señor. Silvia, aquí, Señor. ¿Ya? Cuando allá, ¿qué estamos haciendo para ese momento? Oh, dice el libro de Cantares: oh, tú a quien ama mi alma. ¿Ama usted a Jesús? ¿Ama a Jesús? ¿Ya? Mi amado señalado entre 10,000.
el todo codiciable, mi amado. Así habla Cantares de Jesús. Lo más importante, ¿qué piensa? ¿Qué cree usted que piensa Dios del Cristo? El testimonio de Dios es lo que más debe de importar al final de todo. Al final, que la gente opine lo que quiere opinar o pensar lo que quiera pensar. Lo importante para todos es lo que Dios piensa de Cristo Jesús y de cada uno de nosotros. Eso nos debe de importar. Eso nos debe de importar. Ahora, si la gente piensa bien de ti, imagínate lo que está pensando Dios. Si la gente te ve bien tu accionar, imagínate lo que está pensando Dios. Imagínense. Yo pienso que sí es importante conocer tu conciencia, tú mismo, que estás obrando bien para Dios y posiblemente para el vecino no. Pero Dios está agradecido contigo. Dios está agradecido contigo. Si tú eres una persona bendecida, sobrará quien te critique. Empezando a trabajar va y anda carro. ¿Y qué? ¿Y si a él le place? ¿Ya? Mira, la semana pasada lo habían botado del trabajo y hoy ya tiene otro. ¿Y si a Dios le place haberlo quitado de uno y ponerle en algo mejor? ¿Quiénes somos para decirle? Jesús dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, ¿ya? A Él oíd. ¿Cuántos padres se jactan de sus hijos con todo el derecho? Decir: esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, o ellos son mis hijos amados, en quien yo tengo complacencia. Y es tan grande el amor de Dios y el amor del Padre, que no solo se complace del profesional, sino también de aquel que nos hace pasar de velos. Hasta de ese se complace. Hasta de ese, porque ese es el amor de Dios. En eso nosotros debemos de indagar, en conocer quién es Cristo Jesús, que sin escatimar esfuerzo alguno vino y se entregó en una cruz para morir por todos y cada uno de nosotros. Ese es el testimonio. A Él, dice Jesús, a Él dijo el Padre: oíd. A Él oíd. Haced, dijo María, la madre de Jesús, haced lo que Él les diga. Y Jesús dijo: ¿escucharon? ¿Escucharon? Entonces, de ahora en adelante, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Yo os lo haré. ¿Ya? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Amados hermanos, nuestra salvación depende de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no es un hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios, y que solo por creer y recibir se alcanza la salvación y la vida eterna. Yo te dejo con la pregunta que inicié. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? Ahí en el transcurso del día usted se lo puede responder. Y si sintió y dice: bueno, pastor, usted ya dijo ahí lo que hay que pensar, pues medítelo y atesórelo en su corazón y hágalo parte de su vida diaria. Compártalo con todos aquellos que tienen sed y hambre de Cristo Jesús. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias infinitamente, porque tú eres
el unigénito Hijo de Dios. Te damos gracias porque tú viniste con una misión a la tierra y cumpliste con ella, Señor. Ahora, mi Dios, como iglesia, solo esperamos en tu pronto regreso. Oramos por tu pronto regreso, Señor, por tu iglesia. Oramos, Señor, para que vengas por todos y cada uno de nosotros que te hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. No te olvides, bendito Dios, de tus hijos que claman a ti por un milagro de sanidad, Señor. En tus manos, bendito Señor, en tus manos, Padre Santo, pongo la vida de mi hermano Nelson Quintanilla, Señor. La vida, bendito Señor, de nuestro hermano Efraín Luna, Padre Santo. La vida, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, de mi hermana Claudia de Benítez, de Rubí Maldonado, de Patricia Ramos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos en tus manos la vida de Kelita Eunice Sarabia, Señor amado. La vida, Padre Santo, de la doctora Cristina Fajardo, Señor. De Jorge Zumba, mi Dios bendito, que están contaminados con COVID, mi Dios. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor. Por los parientes que residen fuera de nuestras fronteras, en Canadá, en Estados Unidos, por nuestros hermanos que han estado conectados de diferentes partes, Padre bendito, de nuestro país y fuera de él también, allá en los Estados Unidos, en España. Te pedimos para que los bendigas, Señor, en el nombre bendito de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te suplicamos, mi Dios amado, bendice, mi Dios, la vida de nuestra hermana Sandrita y toda su familia que han estado conectados desde España, Señor. En el nombre de Jesús, a ti damos gloria y honra, Padre Santo. Y te decimos, bendito Dios, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. La gloria y la honra sean para ti. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y gracias a ustedes que han estado conectados a nuestra iglesia al aire. No se olvide que dentro de 45 minutos, a las 10 de la mañana, empieza el culto con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas. Así que si se va a quedar, solo nos ocupa el espacio porque lo vamos a volver a sanitizar y luego pues pueden ingresar nuevamente. Bendiciones a todos y que tengan un feliz día. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.